A pesar de su elevado coste, las principales ventajas de la resonancia magnética sobre la ecocardiografía radican en que permite valorar el corazón en su totalidad y no precisa asumir la uniformidad del grosor de las paredes ni una determinada forma del ventrículo. Los resultados casi siempre coinciden con los obtenidos mediante ecocardiografía, confirmándose en los más recientes que las adaptaciones morfológicas y funcionales del corazón de los deportistas de especialidades de resistencia son similares en ambos ventrículos y que el resultado final es un corazón de mayor tamaño pero equilibrado. Charhak 2002. En lo referente a los deportes más anaeróbicos, de fuerza o con predominio de contracciones de tipo isométrico, parece que, aunque los primeros estudios ecocardiográficos describen un engrosamiento de los espesores parietales con aumento del índice de masa del ventrículo izquierdo, estudios más recientes realizados con técnicas más avanzadas y con un mejor diseño metodológico demuestran que este tipo de entrenamiento no produce modificaciones significativas sobre el corazón. La mayoría de los estudios clásicos que defienden la existencia de una hipertrofia concéntrica en estos deportes, entre paréntesis, engrosamiento de las paredes sin dilatación de cavidades, adolecen de defectos metodológicos como el haber sido realizados en modo M sin la ayuda de modo bidimensional, 2D. No haber normalizado los valores obtenidos teniendo en cuenta la superficie corporal o la posible acción de agentes externos anabolizantes que pudieran haber incrementado la respuesta normal del corazón al entrenamiento. Además de las adaptaciones morfológicas, el corazón del deportista también experimenta una serie de adaptaciones funcionales. El hecho comprobado de que los índices de contractilidad o función sistólica sean normales en los deportistas y similares a los de los sedentarios, parece indicar que el mayor volumen latido del corazón entrenado en reposo, 120-130 contra 70-80 mililitros, es debido a un aumento en el volumen telediastólico y no en la contractilidad miocárdica global, que casi siempre se mantiene dentro de la normalidad. Sin embargo, ciertos autores, Abergel 2004, han podido comprobar cómo algunos de los deportistas, hasta un 12%, con grados de dilatación ventricular extrema, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, 60 milímetros, pueden presentar valores de fracción de eyección inferiores a la normalidad, menos del 52%, indicativos de un cierto grado de alteración de la contractilidad. Si nos fijamos en que los valores correspondientes al GC en reposo son similares a los observados en sujetos sedentarios, las adaptaciones del corazón del deportista pueden parecer poco significativas, pero es durante el ejercicio cuando se aprecia la mejora. A intensidades máximas, los deportistas de alto nivel pueden llegar a doblar los valores de GC de sujetos sedentarios hasta alcanzar los 401 sobre minuto. Esos valores de mayor GC máximo son debidos a un volumen sistólico muy superior, hasta 170 a 180 mililitros. Ya patente en condiciones de reposo, el aumento fisiológico del volumen sistólico durante el ejercicio se hace por tanto más marcado en el corazón entrenado. A intensidades moderadas de ejercicio, ello es debido al mayor retorno venoso y mejor llenado ventricular, que se manifiestan en un mayor volumen telediastólico sin modificación apreciable de la fracción de eyección, FE. En sujetos entrenados a intensidades de ejercicio superiores al umbral anaeróbico y debido a la masiva estimulación catecolamínica que se produce, sí parece apreciarse un incremento de la fracción de eyección por aumento de la contractilidad miocárdica. Este hecho podría facilitar que el volumen sistólico siguiera aumentando hasta intensidades máximas de ejercicio. Figura 17.6.
Figura 17.6. Relación entre el comportamiento del volumen sistólico y el VO2 durante un ejercicio dinámico de intensidad creciente. A diferencia del sedentario, en el entrenado el volumen sistólico puede seguir aumentando o estabilizarse a una intensidad de ejercicio superior, lo que posibilitaría que el GC y por tanto el VO2 alcancen valores muy superiores. La mayoría de los estudios sobre función diastólica sí parecen evidenciar una mejora en la distensibilidad miocárdica del deportista de fondo, que se traduce en un aumento en el volumen de llenado ventricular protodiastólico y una reducción en el volumen aportado por la contracción auricular. Dicho aumento, ya manifiesto en reposo, se hace aún más patente durante el ejercicio y supone un incremento de asegurar un llenado ventricular adecuado ante el acortamiento fisiológico que experimenta la diástole con el incremento de la frecuencia cardíaca. El incremento en la tasa de llenado ventricular y probablemente en el tiempo de llenado diastólico de los sujetos entrenados podría, a través de una mayor utilización del mecanismo de Frank-Starling, ser aún más determinante en el incremento del volumen sistólico, hasta intensidades máximas de ejercicio de la mejora de la contractilidad. Esta mejora funcional está por supuesto fundamentada en cambios a nivel bioquímico y ultraestructural, aumentos en la recaptación del calcio por el retículo sarcoplasmático, en la actividad de la ATPasa, de la miosina estimulada por el calcio en las concentraciones de citocromo C del miocardio del ventrículo izquierdo y en la tasa de oxidación de ácidos grasos que son el sustrato preferido por la célula miocárdica, que se traduce en una mejora en la función diastólica del miocardio. Libonati 1999. Mejora de la perfusión miocárdica. Estudios realizados en animales de experimentación sometidos a entrenamiento de tipo aeróbico han podido demostrar un efecto de aumento del flujo sanguíneo coronario y de la permeabilidad capilar, secundario tanto a una adaptación estructural como del sistema de regulación neurohumoral y metabólico. El aumento de la densidad capilar, número de capilares por miofibrilla, es proporcional al engrosamiento de la pared miocárdica y se trata de uno de los aspectos que diferencia la hipertrofia fisiológica de la patológica. La mejora en la distribución de oxígeno y sustratos al miocardio hipertrófico de los deportistas parece estar relacionada tanto con la angiogénesis como con adaptaciones funcionales, mayor relajación de las pequeñas arterias coronarias y o producción de óxido nítrico del endotelio coronario. Di Bello 2002. En el intento de mantener una adecuada perfusión de la mayor masa miocárdica, el entrenamiento de resistencia parece también aumentar el calibre de los vasos coronarios epicárdicos. La perfusión se ve además mejorada por la braquicardia, que tanto en reposo como en ejercicio prolonga la duración de la diástole, que, sobre todo en las ramificaciones intramurales, coinciden con la fase de mayor flujo coronario. Durante el ejercicio, todas estas adaptaciones supondrán una clara facilitación del riesgo sanguíneo al músculo cardíaco. Adaptaciones del metabolismo miocárdico. Además de disminuir la demanda energética, el aporte también mejora por un aumento en los depósitos de glucógeno y una mejora en la captación de glucosa probablemente basada en una adaptación a nivel de transportador. La mayor capacidad para utilizar glucosa como fuente energética supone una mejora tanto en la eficiencia mecánica como en el rendimiento cardíaco en ejercicio máximo, que son menores cuando se utilizan otros sustratos, grasas o lactato. Mecanismos probables de hipertrofia. La teoría más conocida es la
ya clásica de la sobrecarga hemodinámica. Según ella, el entrenamiento aeróbico, entendido como el ejercicio físico repetitivo en el que intervienen grandes grupos musculares contra una resistencia moderada y durante un tiempo prolongado, produce una serie de adaptaciones a nivel central y periférico que se manifiestan en un incremento del consumo máximo de oxígeno, VO2 máximo, o capacidad funcional de rendimiento físico. Sabemos que este aumento se produce no solo por la mejora en la capacidad de extracción del oxígeno por parte del músculo esquelético, sino también por el aumento en el gasto cardíaco y en el volumen latido requerido en las largas y repetidas sesiones que se realizan en este tipo de entrenamiento. Por tanto, durante varias horas al día, el entrenamiento de tipo aeróbico coloca al corazón en una situación de sobrecarga de volumen, similar a la que experimenta de forma constante en condiciones patológicas como la insuficiencia mitral o aórtica. Dicha sobrecarga de volumen viene además determinada por el aumento en el volumen plasmático que ya desde los primeros días se hace patente en el individuo entrenado. Según la misma teoría, en los deportes predominantemente aeróbicos o de fuerza, contracciones isométricas, en los que con cada esfuerzo se produce un aumento en la poscarga con la consecuencia sobrecarga de presión, las adaptaciones serían más parecidas a las que se producen en la estenosis aórtica o en la hipertensión sistémica por una tensión de pared ventricular constantemente aumentada. Mientras que una sobrecarga de volumen produce una dilatación del ventrículo izquierdo sin variación de los espesores parietales, aumento del volumen telediastólico y disminución de la fracción de eyección, hipertrofia excéntrica, una sobrecarga de presión resulta en engrosamiento de las paredes sin dilatación del ventrículo izquierdo, hipertrofia concéntrica. Como el ejercicio realizado en la mayoría de los deportes combina contracciones dinámicas con isométricas, las adaptaciones observadas tienden a presentarse como una combinación de dos patrones descritos. Por otro lado, si bien las adaptaciones cardíacas de los deportes predominantemente aeróbicos, carrera de larga distancia, natación, ciclismo, remo, etc., parecen claramente demostradas, y en relación con el volumen e intensidad del entrenamiento, no ocurre así con los deportes más anaeróbicos o en los que predominan las contracciones de tipo isométrico, en los que diferentes estudios han obtenido resultados ciertamente contradictorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras que en las condiciones asociadas a patología la situación de sobrecarga es constante, en el entrenamiento no solo es intermitente, sino que además, durante el descanso prolongado, la fuerza por unidad de músculo será y probablemente menor que en el corazón normal. Estas y otras razones deben llevarnos a reflexionar sobre la posibilidad de que otros factores distintos de los hemodinámicos intervengan en las adaptaciones observadas en el corazón del deportista. Aunque los resultados de los diferentes estudios llevados a cabo para determinar la influencia genética sobre el tamaño del corazón y su respuesta al entrenamiento son ciertamente contradictorios, no es descabellado sugerir que el factor genético debe influir en algún grado, ya sea directamente sobre el tamaño o sobre la capacidad de respuesta al entrenamiento. La superficie corporal y sobre todo el grado de desarrollo muscular, masa muscular, variables con una importante influencia genética, parecen también estar directamente relacionados con el tamaño del corazón. Según ciertos autores, este dato se haría sobre todo patente en los deportes anaeróbicos o en los que predomina el ejercicio de tipo isométrico, en los que el aumento en la masa ventricular se produciría de forma paralela al de la masa del músculo esquelético, haciéndose por tanto despreciable al ser corregido por la superficie corporal o por el peso magro. Hemos visto que el sistema endocrino
También sufre modificaciones con el patrón de secreciones de varias de sus hormonas. Cambios en estas hormonas, catecolaminas, tiroxina, hormona del crecimiento, testosterona, etc., esenciales en la regulación del metabolismo, podrían influir de forma determinante sobre el grado de hipertrofia cardíaca, mediante modificaciones en la bioquímica y o fisiología del músculo cardíaco. Por tanto, y aunque aún no está del todo claro, lo más probable es que tanto el tamaño del corazón como su capacidad de adaptación o hipertrofia sean productos de una combinación de todos los mecanismos o factores mencionados, jugando probablemente el factor hereditario un papel primordial. Desadaptación y desacondicionamiento. El hecho demostrado es que todas las adaptaciones cardiovasculares descritas se traducen en una mejora significativa de la capacidad funcional máxima y submáxima del individuo. Ello es fácilmente comprobable en el laboratorio, tanto por un aumento en la duración de la prueba de esfuerzo y en el consumo máximo de VO2 máximo, que representa el mayor índice global de la máxima capacidad funcional cardiovascular y respiratoria, como por la mejora en los índices de la capacidad funcional submáxima, umbral anaeróbico. La interrupción temporal o definitiva del entrenamiento, con el consecuente cese de estímulo inductor de las adaptaciones cardiovasculares, se traduce en una regresión de las mismas que será tanto mayor y más rápida cuando menor fuere el nivel previo y mayor el grado de inactividad. Si nos referimos a las mejoras experimentadas por individuos sometidos a un entrenamiento de intensidad y duración baja a moderada, se ha comprobado que el VO2 máximo disminuye de forma rápida durante el primer mes de inactividad y más lentamente hasta volver a alcanzar valores similares a los previos a comenzar el programa de entrenamiento durante el segundo y tercer mes. Cuando analizamos los resultados de los estudios realizados en deportistas entrenados durante años y que dejaron de entrenar durante un tiempo, los resultados son sensiblemente diferentes. La disminución parece seguir un patrón bifásico. En las primeras semanas se produce una rápida disminución inicial, fundamentalmente relacionada con una reducción en el volumen sistólico máximo que el organismo intenta compensar con un incremento de la frecuencia cardíaca máxima. A partir de la tercera semana, la reducción en el VO2 máximo está asociada con una disminución en la máxima diferencia arteriovenosa de oxígeno. Tanto el VO2 máximo como el volumen sistólico máximo parecen estabilizarse tras las 12 primeras semanas de inactividad, periodo en el que se completa el proceso de reajuste o desadaptación. También resulta interesante destacar que los sujetos desentrenados mantienen valores de VO2 máximo superiores a los sedentarios, y ello parece estar fundamentalmente relacionado con una máxima diferencia arteriovenosa de oxígeno, aún elevada, ya que tanto los valores de GC como volumen sistólico máximos recuperan valores similares a los de individuos no entrenados. El mantenimiento de la mayor densidad capilar y una disminución tan solo parcial en la actividad enzimática mitocondrial serían probablemente los factores responsables de que la musculatura de los deportistas mantuviera una mayor capacidad para extraer y utilizar el oxígeno. La rápida disminución inicial del volumen sistólico durante el ejercicio es fundamentalmente debido a la reducción en el volumen sanguíneo, que con la inactividad se produce casi tan rápidamente como su aumento tras unas pocas sesiones de entrenamiento. Tanto la disminución del volumen sistólico como la mayor frecuencia cardíaca durante el ejercicio submáximo pueden revertirse si se mantiene el volumen sanguíneo en niveles similares a los del estado entrenado. Ello demuestra que la capacidad de llenado del corazón no parece resaltar muy afectada por la inactividad. La disminución de la masa ventricular estaría por tanto más relacionada con un adelgazamiento de los espesores parietales
que con una reducción del diámetro diastólico ventricular. Pelicia 2002. Por tanto, los estudios realizados hasta la fecha nos permiten concluir que el grado y velocidad de regresión de las adaptaciones dependen en gran medida del nivel de entrenamiento previo, de la actividad física realizada durante el periodo de inactividad y de la duración de este. La regresión parece ser completa en aquellos individuos previamente sedentarios que, tras ser sometidos a un entrenamiento de intensidad y duración baja o moderada, permanecen inactivos durante unos pocos meses. Cuando se trata de deportistas expuestos a horas de entrenamiento intenso durante años, la regresión de las adaptaciones es solo parcial y se produce más lentamente y en menor grado si continúan practicando actividad física. Además, la velocidad de regresión de adaptaciones funcionales, tales como la bradicardia, es siempre más rápida que la de adaptaciones morfológicas como la cardiomegalia y las alteraciones electrocardiográficas, elevados voltajes, alteraciones de la repolarización, etc. De cualquier forma, siguen siendo necesarios más estudios que nos permitan conocer con certeza por cuánto tiempo y en qué grado se mantienen las adaptaciones cardiovasculares tras más de tan solo unos pocos meses de inactividad, y en qué medida se deben a efectos crónicos del entrenamiento o a una predisposición genética. Evolución a largo plazo, esperanza y calidad de vida. A pesar de que ya Galeno expresó los riesgos que el ejercicio podría entrañar para el corazón, estudios recientes en los que se han realizado un seguimiento a largo plazo a deportistas de alto nivel han podido demostrar una mayor esperanza de vida asociada fundamentalmente a una menor mortalidad cardiovascular, sobre todo en deportistas de resistencia. Además, ciertos autores apoyan la idea de que el estado de salud cardiovascular de antiguos deportistas de alto nivel parecen ser similar o ligeramente mejor a la de sus coetáneos que no han practicado deporte. Kujala, 1996. Como un corazón de mayor tamaño va asociado a un volumen sistólico y por tanto a un mayor GC, y el VO2 máximo guarda una estrecha relación con el GC máximo, es de esperar que, a mayor corazón, mayor será el VO2 máximo. Este parámetro es el mejor indicador de la capacidad funcional de un individuo, y aquellos que han conseguido valores elevados del VO2 máximo experimentarán desde una menor sensación de fatiga hasta un menor incremento en la tensión arterial durante el ejercicio. Esta ventaja es aún más importante en los individuos de mayor edad, en los que la progresiva disminución del VO2 máximo llega a que el individuo sedentario de avanzada edad se fatigue con cualquier actividad cotidiana y que pase los últimos años de su vida en un estado de gran dependencia. Aun siendo difícil de valorar, parece que los individuos que se han mantenido activos sufren un proceso de deterioro o envejecimiento más lento que los sedentarios. Como la influencia de la práctica continuada de ejercicio parece ser mayor sobre la calidad que sobre la esperanza de vida, es más probable que el deportista de resistencia acabe sus días sin que el deterioro físico le haya llevado a precisar ayuda de las instituciones. Este parece un argumento de peso para que las instituciones oficiales apoyen la promoción y el desarrollo de la salud a través del ejercicio físico. Bibliografía.